Te debe haber pasado esto alguna vez. Te encuentras en un recinto y las situaciones de confort térmico son adecuadas, igual la luz natural también lo es, pero hay algo en el ambiente, la presencia de un olor incómodo, que incluso a veces puede ser inodoro, y te genera cierta molestia, cierta incomodidad que te dificulta el trabajo, te puede generar mareos y hasta incluso tienes que salir de la habitación. Bueno, hoy día vamos a hablar del confort olfativo. Bienvenido a esta sesión entonces y comencemos. El olfato humano. Cuando hablamos de confort en arquitectura, generalmente lo dejamos de lado, porque es muy subjetivo. Sin embargo, es uno de nuestros cinco sentidos principales. Como ves ahí en la imagen, el olfato humano es un sentido que quizá nos conecta elementalmente con nuestros instintos primarios. El olfato, como ves en el esquema de la imagen derecha, está conectado también a nuestros receptores nerviosos, a través de nuestros órganos receptores, la nariz y la lengua principalmente, porque si habrás notado, pues a veces hay olores tan fuertes en el ambiente que da la sensación de que nos lo hubiésemos comido. Entonces, estos sensores, al igual que nuestros ojos y al igual que nuestra piel, interactúan con los estímulos que tenemos en el ambiente. Es gracias al olfato humano que nosotros podemos estar prevenidos ante un peligro. El olfato nos advierte. Por ejemplo, se puede estar fugando el gas de la cocina o puede haber un incendio y es precisamente por por nuestro sentido del olfato que nosotros lo percibimos, incluso antes que la piel, antes que los ojos y antes que el oído. El olfato es un sentido muy importante. Además, también es el que más conectado está con nuestra memoria. Dime si no, tú hueles una taza de café, como en la imagen, e inmediatamente te llega la tranquilidad, la relajación, mucho antes que con la vista. Una fragancia que puedes oler, por ejemplo, un plato de comida preparado, nos puede evocar a nuestra infancia. De la misma manera, si es que olemos algo desagradable, nos va a generar incomodidad, nos va a generar fastidio o incluso daños a la salud. El olfato humano, como te expliqué, está vinculado con nuestra memoria. El olfato humano, a ver, es como si nosotros a través de la nariz, a través de lo que olemos, respiramos y olemos, guardamos en nuestra memoria todo un drive, un disco duro de olores. El olfato también nos permite reconocer esos olores, precisamente por lo que tiene el poder de evocar recuerdos, es que podemos oler algo y reconocerlo. Entonces podemos oler, por ejemplo, te digo, que se está fugando el gas de la cocina o se está creando un incendio, y esto nos alerta, precisamente porque lo tenemos en nuestro disco duro de memorias de olores, que hay algo peligroso ahí. El olfato nos sirve para detectar. En el pasado se utilizaba el olfato como primer sentido para detectar si es que la comida estaba o no estaba envenenada. Habían personas en las épocas de los gobiernos feudales, en la Edad Media, que se dedicaban precisamente a eso, a detectar si es que la comida de los reyes estaba envenenada, bajo su propia seguridad, ¿no? Porque también lo tenían que comer. Ahora bien, la medición de los olores es un tema subjetivo, en cierto punto, ya que a diferencia de la vista, de la luz, de la piel, del confort térmico, del confort lumínico, que nos podemos apoyar en unidades de medida,
a través de instrumentos, como por ejemplo te dije el luxómetro para los luxes, el termómetro ambiental para la temperatura, el anemómetro para la velocidad del viento, el sonómetro para los decibeles, el nivel del sonido, el higrómetro para la temperatura, ya que nos podemos apoyar en estos instrumentos. En cuanto a los olores, no existe un instrumento que nos permita medir y determinar el confort olfativo, ya que los olores no son fácilmente medibles. Además existen umbrales, o sea, escalas, pero son relativas a la persona. Por ejemplo, los adultos mayores tienen umbrales de olor más elevados, o sea que su nariz, su olfato, su nariz, lengua, olfato, tarda más en detectar un olor. Cada persona es diferente en sensibilidad olfativa. Tú mismo me dirás, algunos de ustedes deben ser más rápidos en cuanto a detectar olores y otros quizá no los pueden detectar con tanta sensibilidad. Sin embargo, encontré esta pirámide del doctor Pertejo Castaño, en la cual plantea una pirámide de olor, le ha puesto Fido, para determinar los parámetros de confort olfativo. La frecuencia en la que un olor se repite, se transmite. Por ejemplo, el camión de la basura pasa una sola vez al día en algunos lugares. O un terminal pesquero, por ejemplo, cerca de la casa. O un taller dentro de la misma casa que trabaja 2 veces al día, por ejemplo, en horario de quizá de 8 de la mañana a 12 del día y luego de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Eso es la frecuencia, cuántas veces se repite. La intensidad, con qué fuerza, digamos así, persiste ese olor en el aire. ¿Ya? Eh, por ejemplo, un cuarto de basura vacío y recién limpio en un condominio residencial va a tener menos intensidad de olor que un cuarto de basura repleto. Repleto porque quizá el camión de la basura no ha pasado en 2 o 3 días, entonces el cuarto se ha llenado de basura, aparte de las moscas y todo lo demás que se genera. También los olores fuertes de la materia orgánica en descomposición se difunden por todo el condominio. La duración. Cuando pasa un camión de la basura, digamos, esa pestilencia dura entre 5 a 10 minutos mientras recoge la basura y se va de ahí. ¿Ya? O sea, la frecuencia es cuántas veces se repite y la duración es cuánto tiempo permanece ese olor en el ambiente. Y el grado de ofensividad, qué tan ofensivo, qué tanto nos molesta. Esto también es más subjetivo, ¿no? Qué tanto nos agrede ese olor. Porque recuerda que hay algunas sustancias que no generan olor y son más ofensivas que las que lo generan. Por ejemplo, puede haber la pestilencia de una basura que es bastante intensa y ofensiva, como que también puede haber un solvente químico como por ejemplo el thinner, que es intenso y también bastante ofensivo. O por otro lado, puede haber monóxido de carbono que no huele, que no es intenso y sin embargo es más perjudicial que los dos anteriores. Entonces, esta pirámide te va a servir para establecer los parámetros de confort olfativo. Como te expliqué entonces, ahí tienes los parámetros. Estos son otros parámetros también, los que te he puesto anteriormente son los del doctor Pertejo Castaño. Y acá hay uno que tomé del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España, que básicamente son parecidos, ¿ves? Los parámetros de confort para medir un olor, para establecer una escala, digamos, ya que no existe un instrumento propiamente dicho para los olores. Ahora, si se trata de sustancias nocivas, por ejemplo, existen para medir las emisiones de gases, como por ejemplo el monóxido de carbono, ¿ya?
pero podemos medir las emisiones de gases, del monóxido de carbono, de gases nocivos, pero hay otras sustancias que se encuentran en el interior de un recinto, que diariamente las estamos respirando. Entonces estas escalas nos permiten acercarnos más a lo que es el confort olfativo. ¿Ya? Entonces, la intensidad, la calidad, la aceptabilidad, el umbral del olor son criterios o parámetros que nos van a ayudar a medir. Ahora bien, cuando hablamos de confort olfativo, no solamente nos referimos, esto que quede bien claro ya, cuando hablamos de confort olfativo, no nos estamos refiriendo únicamente a si huele rico o si huele feo. También hay sustancias, o sea, la calidad del aire, también hay sustancias que no tienen olores y que son dañinas para nuestra salud. ¿Te das cuenta? Entonces el confort olfativo es más profundo. También está relacionado con nuestra calidad respiratoria, con la buena respiración. Ya, los olores se pueden clasificar, vas a encontrar varias clasificaciones de olores. Básicamente tenemos fragancias, pestilencias, sustancias químicas y se pueden subdividir inclusive. Ya, hay algunas sustancias que generan olores, como por ejemplo las que ves en esa tabla, y las generan como estamos hablando de olor y arquitectura, estamos hablando de confort olfativo, sustancias, respiración y arquitectura, nos enfocamos en las construcciones y las actividades que la generan. Puede ser dentro del recinto, cerca del recinto, o inmediatamente en sus proximidades. Por ejemplo, una vivienda que está cerca, muy cerca de una papelera, una industria agraria, una curtiembre. Yo he vivido cerca de una curtiembre cuando era de niño y en las noches pues que solían trabajar el cuero, había un olor que inundaba toditita la zona. Cada olor tiene una característica y es precisamente la sustancia que se encuentra ahí dentro lo que genera ese olor característico. Como que también hay sustancias que no huelen, ojo, como el monóxido de carbono, o hay otras que incluso nos pueden oler de cierta manera, de una forma que la podemos tolerar. Me vas a decir el lujo cuando tú estás trabajando con las maquetas, cuando estás trabajando con el lujo o con el tris, el superglue. Es una sustancia a la que nos hemos acostumbrado, por ejemplo, que trabajo a veces en pintura, me he acostumbrado al olor del óleo y al olor del solvente, el aguarrás. Hasta cierta manera me resulta agradable ya por la familiaridad, por la continuidad, pero el hecho de que sea un olor que lo podemos tolerar o que sea inodoro o incluso agradable, no quiere decir que no produzca daños. Allí tienes sustancias que se encuentran en el aire, que las respiramos todos los días. ¿Qué te parece? Están en la madera, en los aglomerados, en el gas, el humo de los cigarrillos, en los gases que emiten los motores. Si tienen la costumbre de cocinar con briquetas o con leña, también se produce monóxido de carbono. Otras sustancias que están presentes incluso en lo que utilizamos para limpiar la casa. La constante exposición a estas sustancias a la larga generan daños. O incluso inmediatamente, si es que una vez de curioso, por ejemplo, se me ocurrió combinar lejía con ácido clorhídrico, ácido muriático, en el inodoro, para limpiar el water. Ahí, lo puse los dos. Se creó una espuma como una sustancia así como ácido de color verde, amarillo verdoso, que me pareció atractivo. Y un agente poderoso para desinfectar que inmediatamente lo sacó el sarro de la taza, de la poceta. El problema es que al mezclar lejía con ácido clorhídrico, al tener cloro y cloro los dos, yo no lo sabía, pero estaba haciendo ácido hipocloroso. El problema es que el cloro comenzó a emanar y el cloro no se ve. El cloro
se va, pues así como el mismo principio del aire, se va hacia la parte superior, tiende a ascender. Entonces el cloro ascendió. Y yo estaba sin mascarilla. Llegó un momento, unos 10 minutos que estuve en el baño y comencé a sentir mareos y comencé a toser. Porque había estado respirando cloro. ¿Qué te parece? De ahí santo remedio. Ni más volví a hacer esas combinaciones. Y si es que acaso las hacía, para crear ese ácido hipocloroso tenía que ser en espacios muy abiertos, hacer el baño completamente ventilado y con mascarilla inmediatamente termino y cierro la puerta. No lo hagas esto en casa porque vas a crear una nube de cloro. Ten cuidado. ¿Ves? En una oportunidad vi unas noticias donde una familia había tenido frío, acá en el Perú creo que fue, y se había querido calentar en la noche, ¿no? Porque hacía frío, quizá en una región altoandina, ¿no? Entonces pusieron sus briquetas de carbón y comenzaron a descansar, la briqueta emanando el monóxido de carbono toda la noche y ellos cerraron todas las ventanas y dejaron la casita cerrada para que se mantenga calientito. Bueno, resulta que se durmieron y ya no se despertaron, porque todo el monóxido de carbono, que se le llama también el gas de la muerte dulce, decía mi profesor de química en el colegio, el gas de la muerte dulce porque el olor es agradable, incluso dulcecito, ¿no? Genera sueño, pero una vez que lo respiras es mortal. No es que se quedó toda la noche, no estamos hablando de 10 minutos, 20 minutos, o lo que respiramos a diario en la calle cuando pasa el carro por nuestro lado. Estamos hablando de 8 horas. Una casa cerrada, emanando monóxido de carbono durante 8 horas. Esa familia falleció. ¿Qué te parece? Entonces, te vas dando cuenta que el confort olfativo es más que solamente si huele rico o huele feo. Entonces, bueno, le llamamos confort olfativo porque también está relacionado con la ventilación, pero ahora vas a entender por qué se complementa también con las fragancias y las pestilencias. Entonces, existen diferentes fuentes que contaminan a través de olores y como te habrás dado cuenta, no solamente olores que nos dañan la percepción de comodidad o incomodidad, sino también que nos hacen daño a nuestro sistema respiratorio. Pueden ser de origen exterior o pueden ser de origen interior, porque dentro de la casa también se puede generar. Recuerda el ejemplo que te he dicho del baño. Ningún otro vecino tuvo por qué oler este ácido hipocloroso. El cloro no se extendió por el resto del edificio, eso lo percibí yo nada más dentro del departamento. ¿Ves? Entonces puede generarse también en el interior. Si tienes un taller, por ejemplo, si estás trabajando con tus maquetas, estás trabajando haciendo tus maquetas con el UJU, con el superglue, la gente que está alrededor no lo va a respirar, incluso tú cierras la puerta para estar en más tranquilidad, pero ten cuidado, también estás respirando esas sustancias que nos acostumbramos, pero también te están haciendo daño si es que no hay una adecuada ventilación. Puede entrar el olor por la ventana. Mi mamá, por ejemplo, que vivía por las Quintanas en aquellos tiempos, estoy hablándote del año 2015, 2014, cada cierto tiempo la laguna de oxidación, la planta de tratamiento de aguas grises y negras que tenemos acá en Trujillo, comienza a funcionar. Y habían veces en la noche que yo le iba a visitar y llegaba un olor fuerte de la planta de oxidación. La planta de oxidación que se encuentra por San Judas Tadeo, por la urbanización, casi en la periferia de Trujillo, y su olor era tan fuerte que llegaba hasta las Quintanas, imagínate. Llegaba por Covicorti, el olor era horrible, olía a materia fecal oxidándose precisamente. ¿Ves? ¿Cuáles son las estrategias que debe seguir un arquitecto al momento de diseñar y si quieres asegurar, además del confort térmico y el confort lumínico, también quieres generar confort olfativo, asegurar el confort olfativo? Primero que nada, la ventilación. La ventilación es muy importante. Te das cuenta, el viento
el viento, es importante conocer cómo interactúa, cómo entra y cómo sale de una edificación, porque no solo nos renueva el volumen de oxígeno que tenemos en el interior y también nos refresca, nos refrigera, sino que también sirve para llevarse precisamente esas sustancias que están en el ambiente. Con esto del COVID, por ejemplo, tú te habrás dado cuenta que muchas veces se dice que la tasa de contagio se incrementa cuando hay muchas personas reunidas dentro de un ambiente cerrado, que no es ventilado, y que el riesgo disminuye cuando hay ventilación, cuando hay renovación de aire. Eso es porque y esto ya lo debes haber visto también en tanta información que nos han bombardeado. Cuando una persona habla, salen gotículas que son microscópicas y entre ellas está la bacteria, no solamente la del COVID, sino también cualquier bacteria que nosotros tengamos. Por ejemplo, si alguien está resfriado, simplemente de un catarro común, también esas gotículas, esas partículas se van en el aire y viajan, se quedan en el ambiente. Por ejemplo, todos los días cuando nos despertamos, te he dicho que amanecen unos bichitos en nuestras camas que nos acompañan y duermen con nosotros, viven en nuestra piel. Son benefactores, porque se alimentan de nuestra piel muerta, pero mientras la población de ellos sea controlada. Pero cuando ya un exceso de población, hay una sobrepoblación de estos bichitos, estos ácaros microscópicos, entonces comienzan las incomodidades. Muchos ácaros, incluso, no estoy hablando del ácaro de la sarna, estoy hablando de los ácaros que se alimentan de la piel muerta, pero también son dañinos en exceso. ¿Ya? Entonces, eso es importante, la ventilación natural, porque nos renueva el aire, la renovación de aire. ¿Ves? No solamente es por términos de calor o frío. El control de los malos olores. Si tú vas a diseñar un conjunto habitacional, no se te vaya a ocurrir poner el cuarto de basura cerca de los departamentos, pues el cuarto de basura tiene que estar bien lejos y tiene que estar adecuadamente diseñado. Acá donde yo vivo, en este condominio multifamiliar, el cuarto de basura se encuentra cerca del estacionamiento, pero quizá por un desconocimiento de lo que es el confort olfativo, ese cuarto de basura carece de ventanas. Quizá el proyectista cuando lo proyectó, lo diseñó, dijo, al ponerle ventanas me arriesgo a que las moscas salgan por ahí. Quizá se olvidó de su acondicionamiento ambiental básico y su efecto bactericida y la importancia que tiene la renovación del aire. Entonces no le pusieron ventanas, solamente una puerta. Ya, ¿qué sucede? Que cuando el camión de la basura, por el tema pues de nuestra gestión municipal que vivimos acá, no pasa a diario, a veces pasa dejando 3 días. En ese lapso de 3 días, pues, los 100 departamentos que viven, que se encuentran aquí, las 100 familias, todos dejamos nuestra basura ahí y se comienza a descomponer, pues. Los restos de carne, de comida, las excretas de las mascotas, se comienza a descomponer. Entonces, no hay un adecuado control de los malos olores porque comienza a salir, sobre todo los departamentos que se encuentran cerca comienzan a percibirlo. ¿Ves? Esto está relacionado con el desalojo de los residuos orgánicos e inorgánicos. A nivel pequeño, dentro de tu casa, y a nivel macro, a través de la ciudad. El control o aislamiento de las fuentes de mal olor. La laguna de oxidación cumple un papel muy importante porque es lo que hace el tratamiento de las aguas grises y negras, al igual que los rellenos sanitarios. Infortunadamente, acá en Trujillo la ciudad ha seguido creciendo. Y como no ha habido un adecuado uso del suelo, una adecuada planificación territorial, muchas veces hay casas que están muy cerca de la laguna de oxidación. Yo he tenido la suerte le llamo, porque cuando estaba estudiando, así como tú en pregrado, hice un trabajo sobre la laguna de oxidación, como parte del curso de urbanismo, así como tú. Entonces pude ver en vivo cómo funciona una laguna de oxidación. Y es precisamente por el olfato, que yo puedo viajar en el tiempo y recordar esa experiencia. Puedes buscar en internet si deseas cómo trabaja una laguna de oxidación, pero no hay experiencia más grata
olfativamente y también intelectualmente que conocer en vivo la laguna de oxidación. Ahora entiendo por qué cuando la laguna de oxidación comenzaba a funcionar, toda la ciudad se llenaba del olor de heces precisamente, de heces oxidándose. Lo que te va a sorprender, como te digo, que el olfato es subjetivo. Las sustancias nocivas que están en el ambiente no lo son, pero el olfato es subjetivo. Allí dentro de la laguna de oxidación hay viviendas para los ingenieros que trabajan allí, hasta un comedor. ¿Qué te parece? ¿Ves? Ahora, un cadáver putrefacto, el excremento, también hay bacterias, agentes patógenos en el ambiente. Por último recurso te queda la extracción electromecánica, como el extractor electromecánico que yo tengo aquí en mi baño que no tiene ventanas, que carece de asoleamiento directo, de efecto bactericida, carece de ventilación cruzada y depende únicamente de un extractor. El reglamento te lo permite, en áreas de servicio te permite colocar extractor electromecánico, pero la efectividad no es la misma que si fuera natural. Yo ya te he dicho, mi baño tiene problemas de humedad. Si no lo limpiamos constantemente con cloro, con lejía, se genera moho, se genera hongo. ¿Ves? Bueno, los extractores electromecánicos tienen una función muy específica. Por ejemplo, si vas a diseñar una escalera contra incendios, ahí tienes que comprar un extractor electromecánico exclusivamente para extracción y renovación de aire. El extractor va a jalar el aire contaminado del incendio, pues, ¿no? Del monóxido de carbono y te va a inyectar aire fresco del exterior. Pero eso es un caso muy puntual. Siempre que puedas, procura mantener la ventilación natural y el asoleamiento directo por lo menos 4 horas al día para que haya efecto bactericida. Entonces, a tus criterios y lo que has aprendido de tus estrategias de ventilación natural y de asoleamiento, añádele lo que vamos a desarrollar en confort olfativo, teniendo presente, te vuelvo a repetir, que no solamente se trata de generar fragancias y evitar pestilencias, sino de asegurar una adecuada calidad de aire. Mientras más ventilado esté el edificio, con ventilación cruzada o con efecto chimenea, mejor va a ser. Ya te has dado cuenta que al calcular la tasa de ventilación, la ventilación cruzada es mucho mejor que la unilateral. Ahora, si no puedes crear ventilación cruzada, bueno, recuerda que siempre puedes crear ventanas cenitales para que se genere extracción de aire, o como has visto la semana pasada, que fuerces que ingrese el aire a través de un túnel de viento. Recuerda darle asoleamiento de acuerdo a las características que tienen los ambientes. Si es que así sea sala de estar, así sea comedor, cocina, sobre todo las cocinas, los baños y los cuartos de basura, es donde deben recibir más asoleamiento. Y tú me dirás, pero arquitecto, el sol hace que se pudra más rápido la comida, los restos orgánicos, los desechos. Efectivamente, pero si combinas la ventilación con el asoleamiento, vas a contribuir mejor al confort olfativo, vas a contribuir al confort olfativo, a mejorar la calidad del aire. Bueno, y si se trata de fragancias y pestilencias, que ya es un complemento también, porque no solamente se trata de crear buenos ambientes que se encuentren libres de sustancias nocivas, sino que si puedes crear además olores agradables, entonces estás ganando más puntos a favor del confort. Recuerda, confort olfativo, confort acústico, confort térmico, confort lumínico, están equilibrados los cuatro, aparece un quinto confort que es el psicológico. Si los otros cuatro anteriores están logrados, el psicológico también se gana. Entonces, la arquitectura, es más, mira, ahora que el confort olfativo te digo que está relacionado con la nariz y con la lengua, podríamos decir que la arquitectura estimula los cinco sentidos. ¿Qué te parece?
Definitivamente que es un arte completo, ¿no? No solamente es ingeniería, es un arte. Entonces, con la ayuda de las plantas, también puedes generar fragancias y minimizar pestilencias. Si practicas la meditación inclusive, habrás puesto alguna vez un incienso o habrás tenido cerca una plantita aromática, te ayuda a relajarte precisamente. La lavanda, por ejemplo, es poderosa para eso. Entonces, la vegetación también nos da un aporte. Y no solamente dentro de la casa, sino también fuera de la casa. Y no solamente a nivel de barrio, también te podemos hablar a nivel de ciudad. Y con esto me refiero a los árboles, porque los árboles también tienen utilidad en el acondicionamiento ambiental. Fíjate, las plantas no solamente sirven como controlador solar y como cortavientos o regular las temperaturas. O sea, las plantas no solamente contribuyen a lo térmico y a lo lumínico, sino también actúan como filtro de polvo e impurezas, tanto en una casa pequeña, en una edificación individual como a nivel de ciudad. Una barrera de árboles nos ayudan a contener los filtros e impurezas que son nocivas para nosotros, como te he dicho. Purifican el aire y por supuesto que también son estimulantes psicológicos. Pero de esto vamos a profundizar en la siguiente sesión, que hablaremos de las plantas precisamente, que le vamos a dedicar todo ese capítulo a hablar de la utilidad que tienen las plantas en la arquitectura bioclimática. Te adelanto un poquito, te adelanto un poquito, que puedes poner pausa ahí si deseas. Existen plantas purificadoras, existen plantas aromáticas también. Plantas purificadoras que tienen la cualidad de absorber esas sustancias nocivas en beneficio de nuestra salud. Plantas que trabajan de manera silenciosa, como las que has visto cuando te he mostrado los videos y las fotos de mi jardín que tengo aquí en el departamento. Cuando compré este edificio, cuando compré, perdón, este departamento dentro del edificio, cuando compré este departamento dentro del edificio, las terrazas estaban concebidas como balcones, pero ninguna tenía área verde. Es más, en la parte de afuera, en las áreas comunes, hay un pequeño jardincito, pero no existen árboles, solamente hay césped. Y el césped podrá ser cosmopolita porque se ve muy bonito en las imágenes, pero no tiene muchas propiedades comparadas con estas plantas que te estoy mostrando aquí. De hecho, hay una losa deportiva, pero es de gras sintético. Entonces, mi primera preocupación aquí fue la falta de áreas verdes, por lo que decidí que dentro de mi departamento iba a tener un jardín, por lo menos un jardín con macetas colgantes y con algunas de estas plantas, las que se adaptan a esta región. Yo tengo, por ejemplo, ya te conté, mi Sansevieria o lengua de suegra. Por aquí aparece, creo. No, pero ya te la voy a enseñar en la siguiente sesión, la lengua de suegra, la famosa bromelia, que algunos de ustedes la ha visto, que crece en la selva, creo, en la selva peruana. Decidí poner otras, como por ejemplo, que además de purificadoras, también cumplen el papel de aromáticas. La menta, tengo menta, la hierbabuena, cada cierto tiempo cuando viene el viento de la montaña y mi fachada se vuelve barlovento en las noches, entra el olor de estas plantas. Huele rico, tengo un orégano también que huele rico, me recuerda a la comida italiana, la pizza, ¿ves? Y alguna vez también estuve tentado de traer una lavanda. Mi madre tuvo una lavanda, pero no se aclimató muy bien en su departamento, porque cada una de estas plantas también tiene sus características de clima, de sustrato, que aunque nosotros no somos ingenieros agrónomos, es importante también tener estos conocimientos de jardinería como parte de nuestro bagaje de arquitectos. ¿Te parece interesante este tema? ¿Te gusta lo de las plantas, lo de la vegetación? Bueno, te voy a dejar en incertidumbre hasta la siguiente semana, porque lo vamos a continuar en la siguiente sesión. Y nos quedamos aquí por hoy.